Otro de los movimientos con características particulares es el conocido como movimiento circular uniforme, debido a que ahora su trayectoria se realiza a lo largo de una circunferencia. A continuación mencionaremos cuáles son las características principales de este movimiento, así como algunas de las ecuaciones relevantes para resolver algunos problemas y finalmente platicaremos sobre lo que son las conversiones que se pueden aplicar en este caso, principalmente para especificar algunos valores de ángulos. Como es de esperarse, en este caso la característica principal es que el movimiento se desarrollará en una trayectoria a lo largo de una circunferencia o bien un círculo. Y esto implica entonces que ahora el objeto describirá ángulos iguales en tiempos iguales. Es decir, ahora vamos a asociar a la velocidad con el cambio angular respecto del tiempo. Y entonces eso permite definir el nombre de velocidad angular. Y este valor, por consiguiente, debe de ser constante debido al tipo de movimiento que se conoce como uniforme. Esto implica entonces que este valor de velocidad angular no cambiará en módulo, pero sí de dirección. Es decir, que será tangente a cada punto de la trayectoria circular. Y esto traerá entonces como consecuencia que podamos definir conceptos o algunos tipos de aceleración. Ahora podemos hablar entonces de aceleración tangencial, angular y normal. Y en este caso es importante decir que tanto la aceleración tangencial como la aceleración angular tienen un valor igual a 0, debido a que la velocidad angular no cambia respecto del tiempo ni tampoco el valor de velocidad tangencial. Ahora, por otro lado, es importante mencionar que la aceleración normal pues tendrá un valor constante y que sí será posible estudiarlo en este tipo de movimientos. A continuación podemos observar un ejemplo en el cual se observa la trayectoria circular descrita por un círculo de color azul, como podemos verlo aquí. Vamos a distinguir los dos vectores que describen tanto a la velocidad angular como a la aceleración normal, que como ya mencionamos previamente son los únicos valores que sí aparecen en este movimiento, y algunas características importantes de este desplazamiento. Vamos a observar entonces cómo es que varía la aceleración normal para ciertos valores específicos, como por ejemplo es un movimiento que se describe a lo largo de una trayectoria circular con radio de 5 metros y una frecuencia que va a estar variando según vamos a ver en este parámetro. Y bueno, aquí también veremos el valor total que obtendremos si realizáramos el cálculo de la aceleración. Entonces vamos a observar en este caso el video y podemos observar entonces cómo es que ocurre la variación de cada uno de estos dos vectores. El primer caso, el de color verde, como vimos, es el vector de velocidad y a lo largo de toda la trayectoria, como podemos observar nuevamente, no cambia en magnitud, pero sí está cambiando en dirección a lo largo de cada punto de la trayectoria y como podemos observar es perpendicular o tangencial a cada uno de los puntos que describe este movimiento. Por otro lado, si observamos el vector de color rojo, que es el relacionado con la aceleración normal, vemos que no cambia a lo largo de todo el desplazamiento, en magnitud tampoco, y la dirección en la que apunta siempre es hacia el centro de la circunferencia. Ahora observemos entonces qué ocurre cuando nosotros realizamos una variación en el valor de la velocidad. Como podemos observar respecto al primer caso, si la velocidad disminuye notablemente, el valor o la magnitud de dicho vector pues también lo hace, se vuelve más pequeño y también el vector asociado con la aceleración se vuelve todavía más pequeño. Sin embargo, en ambos casos siguen apuntando de manera tangencial y perpendicular hacia el centro
respecto del punto en el cual se va desplazando el objeto a lo largo de la trayectoria. Ahora, en este último caso, como pudimos observar, se realizó nuevamente la variación de la velocidad y entonces lo que podemos observar es que el vector rojo creció en magnitud al igual que el vector verde, y esto implica entonces que tenemos un valor más grande de la velocidad. Sin embargo, nuevamente en este caso, ambos vectores siguen apuntando en las mismas direcciones de manera tangencial y hacia el centro de la circunferencia. Y estos son simplemente una representación de cómo podríamos observar ambos vectores a lo largo de todo un desplazamiento de un movimiento circular uniforme. Entonces, con esto podemos pasar a la siguiente parte donde podemos realizar la conclusión de cómo son las características de ambos vectores para este tipo de movimientos. Y de esta manera podemos mencionar entonces que la velocidad angular, como habíamos dicho previamente, se mantendrá constante y puede ser representada por una letra W en algunos casos y según el autor, pero en general esta es la letra que la representa. Y entonces, debido a la animación previa que vimos, podemos decir que el vector de velocidad es tangente a cada punto de la trayectoria. Es decir, si yo me fijo en este punto y el movimiento es en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, pues entonces este vector verde corresponde al vector de velocidad y será tangencial a este punto. Si me muevo a otro punto de la trayectoria, la magnitud de dicho vector no va a cambiar, pero sí su dirección. Y así podemos representarlo en cada uno de los puntos y observar que ocurre exactamente lo mismo y lo que vimos en la animación previa. Y esto traerá entonces como consecuencia que el movimiento no esté solamente presente aceleración normal, que como también vimos, pues será el vector de aceleración que apunta siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Y esto entonces implica que tanto la aceleración angular como la aceleración tangencial son nulas o iguales a cero debido a que la rapidez, como ya mencionamos previamente, pues se mantiene como un valor constante. Es importante aquí que noten que hablamos de rapidez, dado que estamos hablando solamente de la magnitud del vector verde, que es la única que se mantiene constante a lo largo de todo el desplazamiento. Otro aspecto importante es que podemos reconocer algo que en física conocemos como el periodo y la frecuencia. Y tal cual los aplicamos estos conceptos en nuestra vida cotidiana, tienen un significado muy parecido en este tipo de movimientos. Entonces, el periodo lo vamos a reconocer con una letra T y la frecuencia con una letra F minúscula. Y por definición vamos a decir que el periodo es el tiempo que tarda el cuerpo o que emplea para dar una vuelta completa. Y por otro lado, esto también implica que otra forma de definirlo, pues es decir que las características del movimiento son las mismas cada t segundos. Es decir, cada periodo se va a estar repitiendo a lo largo de cada vuelta que dé completa el objeto que estemos estudiando. Y entonces vamos a observar que la expresión para poder calcular el periodo está asociada con un factor de 2pi entre la velocidad angular. Y esto implica entonces que ahora este factor que ya mencionamos de 2pi, pues esté asociado en realidad a una vuelta completa. Que vemos este factor es equivalente a decir que estamos realizando todo el desplazamiento de una vuelta completa y también es conocido como si estuviéramos trabajando ahora en radianes, que es una unidad que nos sirve para expresar ángulos. Entonces, cuando hablamos de 2pi radianes, nos referimos de forma equivalente a una vuelta completa o bien a 360 grados. Y entonces esto más adelante también nos puede permitir hacer conversiones para calcular los ángulos en valores de grados o bien de radianes.
pero esta es la fórmula más general que se utiliza para poder calcular el periodo. Y entonces, dado que el periodo es el tiempo que tarda en dar la vuelta completa, pues ahora el número de vueltas que da el cuerpo o el objeto en cada segundo será conocido como la frecuencia. Y por consecuencia, pues también la podremos calcular como el valor inverso del periodo. Es decir, la frecuencia será igual a 1 entre t o 1 entre el periodo que le toma o el tiempo que le toma al objeto dar una vuelta completa. Y entonces esto también nos lleva a pensar en cómo podemos representar la posición de un objeto a lo largo de una circunferencia. Y si nos referimos nuevamente al concepto vectorial, pues podemos notar que ahora la posición, que en este caso representada por este círculo de color verde, puede estar representada mediante un vector R que va desde el origen, en este caso el centro de la circunferencia, hacia ese punto. Y si esto lo observamos nuevamente como un vector, cuyo ángulo formado respecto de la horizontal llamado phi, pues entonces podemos observar que este punto puede tener coordenadas conocidas como x, y que pueden ser calculadas gracias a este vector. Si conocemos el radio de esta circunferencia, denotado por esta R mayúscula, podemos tomarlo como la magnitud del vector R multiplicada entonces por el coseno o por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal y entonces poder calcular estas dos coordenadas. Y entonces otra forma de poder reescribir la posición de un punto a lo largo de una trayectoria circular, pues puede ser entonces como R, el radio de la circunferencia, por el coseno del ángulo, ahora R por el seno del mismo ángulo. A la formalidad matemática, estas coordenadas también pueden ser conocidas como coordenadas polares o circulares, y esto debido a que nos sirven para representar puntos a lo largo de una trayectoria con un radio fijo. Y entonces la posición en un movimiento circular, cualquiera que éste sea, pues simplemente se hará referencia respecto del centro de dicha circunferencia y calculando las coordenadas a partir del ángulo que forme el vector que una el centro de la circunferencia y la posición que nosotros queremos estudiar. Otra manera de reescribir esto, si recordamos la notación vectorial, pues es la componente y a lo largo de la componente x, a lo largo del eje y más la componente en y a lo largo del eje j. Si resolvemos o reemplazamos estas dos expresiones en esta misma ecuación, pues simplemente ahora la componente x estará representada por r coseno de phi y la componente y como r seno de phi, ambas en cada uno de los ejes. Y simplemente estas tres notaciones que podemos observar aquí equivalen al mismo punto a lo largo de una trayectoria circular. Entonces nuevamente hacemos referencia al aspecto vectorial que vimos desde las primeras sesiones y es simplemente otra aplicación de ese tipo de matemática. Y entonces finalmente vamos a terminar con una simulación de cómo es el desplazamiento de un objeto a lo largo de una trayectoria de este tipo. Y entonces podemos observar que aquí nuevamente tenemos la trayectoria de tipo circular y algunos puntos blancos a lo largo de ella, los cuales corresponden a algunos valores especiales para algunos ángulos que ya conocemos. Y entonces esto nos va a permitir ahora observar qué es lo que ocurre con los valores de los ángulos. Vamos a observar entonces que podemos observar aquí abajo que tenemos la posibilidad de ver algunas funciones importantes que conocemos también desde la geometría o trigonometría, como son el coseno, el seno y la tangente de un ángulo.
y entonces podemos expresar cada uno de los ángulos en dos unidades fundamentales, como son los grados y los radianes. Comenzaremos entonces por observar este comportamiento en términos de grados, que son las unidades más comunes que vamos a utilizar. Nuestro punto está representado de color rojo, que sería como si estuviéramos observando el punto en el cual se encuentra nuestro objeto, y podemos observar aquí el valor del ángulo en el cual está formado por el vector de posición, que es el de color azul, y aquí arriba tenemos las coordenadas que especifican nuevamente la posición de este punto rojo. Entonces, ahora yo voy a desplazarme, voy a tomar algunos valores, y entonces lo que podemos hacer es representar o desplazar este punto a lo largo de la trayectoria. Y como podemos observar, como había mencionado previamente, existen algunos puntos importantes que conocemos como ángulos especiales. Y podemos ver que este punto rojo pues ahora está localizado en este par de coordenadas y formando ahora un ángulo respecto de la horizontal de 30 grados. Si ahora me desplazo nuevamente, puedo llegar hasta esta posición en la cual estamos aproximadamente en 90 grados, y entonces pueden observar que ahora la gráfica y la posición del objeto también ya cambió. Y así podemos ir jugando con cualquier posición a lo largo de toda la trayectoria e ir encontrando tanto sus coordenadas como el ángulo que forma respecto de la horizontal o del eje X positivo. Y lo mismo se puede hacer, pero ahora expresado en radianes. Regresemos nuevamente al ángulo de 30 y convirtámoslo a radianes. Como podemos observar, ahora el ángulo está expresado en esta nueva unidad y estamos en el mismo punto localizado para 30 grados. Entonces, 30 grados equivalen a 0.524 radianes. Recordando nuevamente que la vuelta completa expresada en radianes tendrá que corresponder a 2 pi radianes, que al realizar la operación corresponde a 6.28. Entonces, esa es la equivalencia que deberíamos emplear para hacer la conversión. Vuelvo a mencionar, 2 pi radianes o 6.28 radianes corresponden a 360 grados o bien a 0 grados. Y entonces, según la cantidad de vueltas, pues ese será este valor, es el que va a cambiar. Entonces tomamos como equivalencia 2 pi radianes igual a 360 grados, y entonces para poder encontrar cualquier ángulo, pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora pues es realizar la conversión correspondiente. Como pueden observar ustedes, en este caso, la gráfica abajo mostrada para el coseno pues también va a ir variando su valor. Y entonces esto también nos sirve en algunos casos para notar que existen algunos valores de ángulos a los cuales al ir aplicando estas funciones pues nos van a permitir obtener valores específicos. Y dado que son funciones periódicas, se pueden asociar a movimientos periódicos, tal cual es el caso del movimiento circular uniforme. Es decir, cada vuelta que dé el objeto, como en este caso indica esta flecha, se vuelve a repetir nuevamente el desplazamiento o la forma de la función que observamos aquí. Y podemos dar n cantidad de vueltas, el desplazamiento se va a ir repitiendo. Igual forma, si ahora por ejemplo me voy regresando, podemos observar que es equivalente si el movimiento lo observo ahora digamos de regreso. Entonces los problemas ahora estarán centrados en encontrar cuál es el tiempo que tarda el objeto en dar esta vuelta completa, o bien cuántas vueltas da por unidad de tiempo, o bien también podemos encontrarnos problemas en los cuales nos pidan realmente calcular la conversión, por ejemplo, de radianes a grados. Y con esto terminaremos la primera sesión de movimiento circular uniforme.